nadie en Logroño se siente extranjero. Saludes señoros, soy un señor de Logroño. Vamos a analizar el segundo debate electoral que se produjo en A3 Media. Insisto en que me parece una canallada que no hayan dejado que se presente Vox, así que voy a leer yo sus propuestas antes de comenzar a analizar el debate. Primer punto, defensa de la nación española hasta sus últimas consecuencias, suspender la autonomía catalana por su deslealtad con España y legalizar los partidos separatistas. Es una política que sería similar a la aplicación del 155, pero llevada a cabo con más profundidad e ilegalizando partidos independentistas. Este es el formato que tienen en Alemania y en Francia. Segundo punto, protección eficaz de nuestras fronteras, construir un muro infranqueable en las fronteras de Ceuta y de Melilla. Luego daré mi opinión sobre ello porque también se mencionó en el debate. Defensa de la libertad de expresión frente a la dictadura de la corrección política. Me parece muy necesario que todas las ideas queden amparadas por la libertad de expresión. Devolución de competencias al Estado, empezando por la sanidad y la educación. Yo la educación la privatizaría y la liberalizaría para que cada centro educativo pueda impartir lo que quiera y que no tenga que ser el procés o el keynesianismo o el marxismo, sino que cada centro pueda decir lo que quiera y que cada padre elija qué quiere que estudien sus hijos. Devolución de competencias al Estado. Bien, ese punto es el 4, que lo acabo de leer. 5. Bajada masiva de impuestos. Totalmente de acuerdo. En España la presión fiscal es muy elevada. Reducción drástica del gasto público. Esto iría a colación con el punto número 5 para evitar el déficit fiscal. Derogación de todas las leyes ideológicas del zapaterismo. Me parece muy necesario también. Creación de un ministerio de familia y natalidad. Bueno, en esto ya discrepo un poco. Imagino que iría de la mano de dar ayudas a quienes quieren tener hijos. Recuperación de la España olvidada, defensa del mundo rural y de sus tradiciones. Yo lo que haría es bajar los impuestos en zonas rurales, desconcentrando la hacienda para que la gente sea atraída a los pueblos porque les salga más rentable. 10. Defensa y promoción del idioma español, para que pueda ser utilizado libremente en cualquier parte del territorio nacional. A mí me parece muy mal que uno no pueda, por ejemplo, opositar en Cataluña si no hablas el catalán, y en esto estaría de acuerdo, siempre y cuando no se prohíban las lenguas regionales. Comenzaremos ahora a analizar el debate. Bien, desde mi punto de vista no deja de ser un refrito del debate de la televisión pública, pero los candidatos estuvieron un poco más dinámicos y se mostraron algo más agresivos. En lugar de analizarlo como ayer de forma lineal, lo que voy a hacer es analizar cada candidato de manera individual. Vamos a empezar por Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos. Pablo Iglesias es el candidato con el que ideológicamente más en desacuerdo estoy. Sería un punto antagónico a mi visión política. Sin embargo, es un grandísimo orador, a Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. A mí no me gustaría debatir con él porque es una persona que controla muy bien los tiempos y que, como ha sido profesor y lleva ya tiempo en política y además le interesa mucho el tema de las comunicaciones, es muy bueno difundiendo ideas. Él hizo una cosa que a mí me llamó la atención. Se mantuvo en todo momento muy sereno, con voz muy calmada, pero con el ceño fruncido. Ahora voy a explicar por qué esto es una gran estrategia. Al tener el gesto este de enfado, él lo que está demostrando es convicción con sus ideas. Al mostrarse en todo momento conciliador, calmado, exigiendo respeto, lo que él conseguía es mostrarse a sí mismo como moderado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las ideas que él decía eran muy radicales, porque él hablaba, por ejemplo, de obligar a las viviendas desocupadas a darse en alquiler, que sería una intromisión dentro de la propiedad privada. Él habló también de que toda la educación tiene que ser pública, que no puede haber colegios privados. Esto es algo muy bestia, pero al margen de todo ello, como él lo decía completamente calmado, parecía que su postura era la moderada, cuando lo que estaba teniendo era un discurso muy radical. ¿Qué es lo que pasa? Que esto le vale si no le conoces de nada, pero Pablo Iglesias es un viejo conocido por todos los españoles y ya ha reiterado que él es comunista, pero como lo que estamos analizando es el debate, yo no puedo dejar de ponerle muy buena nota. Él lo hizo muy bien, además llamó la atención a los otros candidatos que interrumpían, exigió respeto, no increpó a nadie, no insultó a nadie, y eso en un debate hay que valorarlo, aunque Albert Rivera hizo lo contrario y también valoraré positivamente por qué lo hizo, debido a las formas y debido al contexto. En general, me gustó su intervención, lo que pasa que las ideas que él tiene son muy peligrosas y muy totalitarias. No dio tanto el peñazo con la Constitución como en el anterior debate, pero sí la mencionó. Fue un candidato que supo vender bastante bien sus ideas y para una persona de izquierdas
hay más atractivo en votar a Sánchez, o sea, perdón, en votar a Iglesias que en votar a Sánchez después del debate. Eso hay que reconocérselo. No obstante, insisto, es una persona con la que no estoy de acuerdo y que tiene ideas muy peligrosas. No obstante, en dos cosas que dijo estoy muy de acuerdo con él. Debo reconocérselo, o sea, al margen de quien diga las cosas, si están bien dichas, están bien dichas. El rescate a la banca fue un error y las cajas públicas y los bancos deben devolver ese dinero a los españoles. Lo que pagamos con impuestos no debe estar al servicio de empresas privadas, tampoco de lobbies de poder como las feministas, etcétera. Y la otra cosa con la que yo estoy de acuerdo con él es que un político no debería dedicarse luego también a la gestión de empresas de carácter público como puede ser Endesa o como puede ser Telefónica o como pueden ser muchas otras o como es un banco. Eso es verdad. En eso él tiene razón. En lo de la vivienda pues son burradas. Para que el precio de la vivienda se abarate lo que habría que hacer es construir más vivienda liberalizando el suelo para que por oferta y demanda baje su valor y las leyes de regular los precios, eso es contraproducente porque desincentivas que las personas quieran alquilar. Y luego lo de la educación, pues otro esperpento. Ya hay educación pública en España, si quiere haber colegios privados y la gente prefiere esa educación, libres son de mandar a su hijo a un colegio privado. Ahora analizaremos a Pablo Casado, de Pablo a Pablo. Confío en que agradezcáis el esfuerzo de haberme visto el debate dos veces y el del otro día también dos veces con un buen like y una suscripción. Bien, Pablo Casado estuvo mucho mejor que su anterior debate. Lo vi más, estaba más suelto, que estaba más intrépido, que se atrevió más a atacar. Me gustó más, como digo, pero hubo dos cosas con las que no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con lo que él dijo de combatir la brecha salarial, ya lo comentó también el otro día. Creo que este discurso no le compete, la brecha salarial es mentira, no existe la discriminación laboral, con lo cual no es un problema muy grave. Y tampoco estoy de acuerdo con lo que propuso de un plan Marshall para África. África está mal precisamente porque subsidiamos la pobreza de los países africanos. Cuando mandamos desde los estados ayudas y también desde las ONGs ayudas económicas a África, este dinero lo que hace es acostumbrarles a las dádivas y a nutrirse de las ayudas que mandamos y también a desincentivar que creen su propio empleo y muchas veces este dinero va directamente a jefes de la guerra, a líderes marxistas y a dictadores. Con lo cual es absurdo mandarles dinero. Lo que África tiene que hacer es apostar por la industrialización de sus países, por la inversión, y esto se consigue con bajadas de impuestos y con la privatización. Con lo cual los problemas de África son de los africanos. Mis impuestos no deberían ir a parar a otras personas, y menos si son de otro país. Mi dinero es mío, el que va a trabajar soy yo, ustedes también van a trabajar y bastante nos cuesta llegar a fin de mes precisamente por la presión fiscal. De todas formas, creo que hizo una buena intervención y supo poner a Pedro Sánchez en apuros. Y hablando de Pedro Sánchez en apuros, fue con diferencia nuevamente el peor. Yo creo que estos dos debates han perjudicado mucho al Partido Socialista Obrero Español y yo me alegro precisamente de ello porque no quiero que se repita este gobierno Frankenstein. Pedro Sánchez se mantuvo todo el rato a la defensiva, hizo varios ataques con falacias y, por ejemplo, una de las cosas que a mí no me gustó es que se adueñe de las mujeres autoproclamándose el líder de las mujeres con el ataque tan rastrero que le hizo a Pablo Casado y tampoco se supo defender de los embates constantes de Albert Rivera. Se mantuvo todo el rato a la defensiva, metió miedo con una extrema derecha que en nuestro país no existe o si existe es muy residual. Siempre metió eso de que iban a pactar Ciudadanos y PP con Vox, como si Vox fuese un partido fascista, cosa que no es, y en general lo hizo francamente mal, lo hizo fatal, dijo varias mentiras que no son ciertas y como digo, se puso muchas medallitas por esos 10 meses de gobierno desastroso que ha hecho que se desacelere la economía y que se deje de crear empleo al ritmo que se estaba creando y verdaderamente ojalá que no gane las próximas elecciones. Dio mucho la tabarra con eso del no es no y mencionó nuevamente a lo de Cayetana Álvarez de Toledo, cuya intervención estaba bien hecha, pero ya atacan con eslóganes que al final de argumento tienen bien poco. Lo del no es una patochada. Si un violador, la víctima le dice no, te he dicho que no es no, le va a dar igual y la va a violar exactamente. Y de igual forma, cuando nosotros
hacemos el amor con nuestras parejas, no necesitamos un notario que acredite que hay voluntariedad, porque la voluntariedad se expresa con las caricias, se expresa con los besos y el sexo no funciona así. El sexo es creativo y no es te puedo hacer esto y cuando estás haciendo el rato y quieres hacer otra cosa, te puedo hacer esto otro. El sexo así no funciona, es un disparate para engañar a 4 feministas un poco cortitas de mente con perdón y ya está. No tiene más que decir esta patochada, que como digo, ha sido una mamarrachada. Muy mala nota a Pedro Sánchez, lo hizo muy mal, como en el anterior debate, y ojalá, como digo, que saque pocos votos. Y vamos a analizar ahora al que para mí nuevamente fue el ganador, Albert Rivera. Albert Rivera es el artífice de la caída de Sánchez en los 2 debates. Primero, le entregó la tesis doctoral con el 21% de la misma plagiada, según se veía ahí, porque ni siquiera venía entrecomillada. Con esto le desmoronó, le puso muy nervioso y luego también sacó un listado con todos los casos de corrupción del Partido Socialista Obrero Español, demostrando que es un partido extremadamente corrupto, y le hizo muchísima sangre con el hecho de que para gobernar tuvo que hacer una moción de censura con el apoyo de los independentistas, de los golpistas del 1 de octubre y también de Podemos, un partido que también es extremista, que también es de extrema izquierda. Interrumpió a Sánchez impidiendo que se pudiera defender, dejándolo como un gato panza arriba, acabó con él, lo destrozó, y si bien Ciudadanos es un partido que a mí no me convence, si queréis ver sus propuestas, Adrià de Libertad de lo que surja analizó anoche cuál es el programa de Ciudadanos, tanto en lo económico como en lo social. Es un partido que a mí no me gusta, obviamente lo prefiero al Partido Socialista Obrero Español, sí que le tengo algo de dudas a si van a hacer las cosas que dicen, porque evidentemente son un poco veletas y donde dicen digo, dicen Diego, y como le echó en cara Pablo Iglesias, dijeron que no iban a pactar con Sánchez y con Rajoy y pactó con los dos, intentando investir en la primera ocasión a Sánchez y en la segunda ayudando a investir a Rajoy, y también entrando a gobernar con Susana Díaz en su día en Andalucía y luego con el PP con la abstención de Vox. De todas formas, para mí estuvo muy lúcido, es una persona también, al igual que Pablo Iglesias, muy elocuente, un gran orador, lo hizo bien, puso nerviosos a sus interlocutores, especialmente a Pedro Sánchez, y para mí ganó el debate, dicho lo cual yo no le votaría. En resumen de estos 2 debates voy a dar mi opinión de cuál es el resultado que yo quiero. Bueno, idílicamente yo querría que gobernara el PELIF, el Partido Libertario, pero bueno, en mi comunidad, por ejemplo, ni siquiera se presentan. Me gustaría, eso sí, que tuviera un escaño para que se escuchen sus ideas. Pero para mí, lo bueno sería que sumen lo suficiente para que puedan gobernar PP, Vox y Ciudadanos. Ojalá Ciudadanos se sumara a este proyecto, pero también quiero que Vox tenga el suficiente número de diputados para obligar a bajar los impuestos y derogar la Ley Integral de Violencia de Género. Hablé del muro en Ceuta y Melilla al inicio del vídeo. Mencionaron lo de las concertinas como si eso fuese contra los derechos humanos. A ver, la concertina no es algo que se mueva o que ataque. Al margen de cuál es tu opinión sobre la inmigración, si quieres regularla, prohibirla o permitirla, las concertinas están ahí. Si tú no intentas violar una frontera, no te vas a cortar. Con lo cual, las concertinas no son un ataque o una agresión, están ahí como medida disuasoria. Si tú empiezas a trepar por ellas o te agarras a ellas, te vas a cortar. Pero si respetas que ahí está esa concertina, tú no te vas a hacer daño. Con lo cual a mí me pareció otra mamarrachada buenista. Gracias por ver este vídeo. Yo soy un señor de Logroño. Denme un like, suscríbanse, viva el capital, que el patriarcado os acompañe y que Dios os bendiga a todos. Hasta la próxima. Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo, cruce de caminos, puente sobre el Ebro, una de mi lengua, camino de encuentro, y nadie